El 29 de agosto, un avión no tripulado estadounidense disparó un misil en Kabul que supuestamente mató a un presunto terrorista del Estado Islámico y a 9 miembros de su familia. Semanas después, el Pentágono admitió que había sido un trágico error y que el misil había impactado en una familia afgana, incluyendo 7 niños, entre ellos 2 niñas de 3 años y un pequeño niño de apenas 2 años. La sangre de estos pequeños está en las manos de Estados Unidos. El Pentágono no proporciona información precisa sobre las víctimas civiles, pero según documentos filtrados de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, miles de civiles han muerto por ataques, una parte de ellos por drones. El denunciante Daniel Hale, que ahora cumple una condena de 45 meses por filtrar estos documentos clasificados sobre el programa estadounidense, con el fin de presionar a Washington para aceptar su responsabilidad y recompensar a las víctimas, como en el caso de la atroz masacre de la familia afgana en agosto. Así que, ¿por qué no lo hace? Vean más sobre este tema a continuación. La comunidad internacional creó la Corte Penal Internacional para combatir la impunidad ante crímenes de lesa humanidad y delitos de agresión tras los horrores de los conflictos ocurridos a mediados de la década de 1990 en Ruanda y la antigua Yugoslavia. Pero cuando se trata de una investigación de las acciones de Estados Unidos, el país norteamericano acude a sanciones, incluso cuando se trata de un organismo internacional. Si la Corte va a por nosotros, a por Israel u otros aliados, no nos quedaremos callados. Prohibiremos la entrada de sus jueces y fiscales en Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de Estados Unidos y los procesaremos en el sistema criminal estadounidense. Durante el mandato de Trump, Estados Unidos impuso sanciones sobre la Corte Penal Internacional por investigar ciertos delitos cometidos en el contexto del conflicto armado en Afganistán desde mayo del 2003. Esta investigación fue llevada a cabo por la fiscal Fatou Bensouda desde el 2017. El fin de su carrera ha coincidido con la decisión de la administración Biden de revocar las sanciones de su predecesor, y el nuevo fiscal Karim Assad Ahmad Khan ha decidido no proceder con la investigación heredada. Después de examinar los asuntos atentamente, he concluido que, en este momento, ya no existe la perspectiva de que se realicen investigaciones nacionales genuinas y efectivas sobre los crímenes del artículo 5 en Afganistán. Las relaciones entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional llevan mucho tiempo siendo complicadas. El país norteamericano firmó el Estatuto de Roma, que establecía el organismo, pero no lo ha ratificado. 2 años más tarde, el entonces presidente George Bush retiró la firma de Estados Unidos. Además, Bush firmó acuerdos bilaterales de inmunidad con decenas de países para que se comprometieran a no materializar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional si afectaban a ciudadanos estadounidenses. ¿Tantos esfuerzos para mantener su impunidad? Conversamos sobre la decisión de la Corte Penal Internacional de no investigar a Estados Unidos por sus crímenes de guerra en Afganistán y también cómo el frecuente uso de los drones, los aviones no tripulados, termina matando a civiles inocentes. Tenemos el gusto de conversar con Diego Manuel Vidal, él es periodista, también analista internacional. Nos acompaña desde Brasil. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí en Detrás de la Noticia. No, gracias a ti por comunicarte. Bueno, primero hablamos de esta decisión o anuncio de la Corte Penal Internacional sobre, bueno, el hecho de que no van a investigar a Estados Unidos por crímenes de guerra cometidos en Afganistán. ¿Crees que la CPI debería abrir una investigación sobre lo que ha hecho Estados Unidos en Afganistán? No se allana a la CPI internacional porque Estados Unidos creen que ellos son los jueces del mundo en todo caso. Y la verdad que también llaman la atención porque hay ahora un fiscal de la CPI quiere abrir investigaciones contra los talibanes, contra el Estado Islámico por los crímenes cometidos durante la ocupación norteamericana en Afganistán. O sea, en realidad uno puede no compartir nada con los talibanes, mucho menos con el ejército islámico, pero los invadidos eran ellos. En todo caso, cualquier cosa que hubieran hecho los talibanes mientras Estados Unidos invadían Afganistán era un acto de resistencia. O sea, tampoco se justifican los crímenes, pero bueno, si vamos a investigar y a juzgar, habría que poner una balanza mucho más ecuánime, ¿no? Así que no creo que se lo pueda juzgar a Estados Unidos, sentar en el banquillo de los acusados, pero creo que se podría basar una investigación para que se haga público y se conozca las atrocidades que hace Estados Unidos, sobre todo a veces con esos fallos colaterales, ¿no?, de sus armas tan inteligentes que siempre se equivocan.
Justamente, o sea, ¿cree que sería importante hacerlo para presionar a Estados Unidos? Porque en ese sentido la presión parece funcionar. ¿Crees que si la presión viniera de la CPI sabiendo que no tienen la jurisdicción para obligar a Estados Unidos, o sea, con una sentencia vinculante, bueno, tal vez la presión ayudaría a que aceptara su responsabilidad y tal vez recompensar a víctimas de sus atrocidades en Afganistán? La verdad que sería interesante porque además se pondría hoy en día con el acceso a la información que tiene la población mundial, que no es como, por ejemplo, cuando fue la guerra de Vietnam, sería interesante porque vamos a tomar en cuenta que, volviendo al tema de la guerra de Vietnam, la gente no se enteraba de los crímenes que cometían las tropas norteamericanas en Vietnam, solamente lo que pasaba cuando atacaba al ejército vietnamita. Pero sin embargo, cuando se supieron, gracias a la prensa, a los periodistas que estuvieron destacados y que escribieron, incluso excombatientes que también contaron las atrocidades que cometía el ejército de Estados Unidos en Vietnam, la imagen de Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam no ha quedado muy bien parada en la opinión internacional. Cada vez que habla, cualquiera de nosotros le habla a alguien, a un muchacho hoy en día, sobre la guerra de Vietnam, y lo primero que recuerdan son la masacre de My Lai o alguna otra atrocidad que cometió Estados Unidos. Si Washington no está sometido a la CPI, aunque haya sido uno de los principales países que influyó sobre la creación de la Corte Penal Internacional, incluso manipuló el Estatuto de Roma a su beneficio, entonces tiene carta blanca si no está sometido a la jurisdicción no solamente de la CPI, sino tampoco la Corte Interamericana de Justicia, tampoco la Corte Internacional de Justicia. Tiene carta blanca para una licencia para matar y al mismo tiempo, ¿por qué otros países deberían entonces respetar la CPI si Estados Unidos no lo hace y no le pasa nada? Pero con el mismo criterio que Estados Unidos no reconoce el derecho internacional de los niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Estados Unidos no suscribe y la mayoría de los países del mundo sí. O sea, lo mismo pasó con Trump cuando sacó a Estados Unidos de la cumbre del cambio climático, ¿no? De los acuerdos de cambio climático, y sin embargo el resto de los países se mantuvieron. La Corte Penal Internacional, Washington fue uno de los principales promotores del juzgamiento de los líderes serbios después de la guerra de Yugoslavia. Y los que iniciaron la guerra de Yugoslavia fue Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. O sea, y no pagaron nada, ninguna consecuencia. Sí, las consecuencias del terrorismo que tienen en sus países hoy en día implantados los países europeos, habiéndole dado la justificación a los extremismos para cometer las atrocidades también que se cometen en sus países. Pero el germen es el mismo, la semilla es la misma, la injerencia internacional en países que no acatan el perfil, la historia, la cultura o los intereses económicos de las potencias mundiales. Y yo creo que sí, más allá de que uno piense que puede ser una investigación que no condene a nadie y nadie vaya preso, ningún general norteamericano se siente en un banquillo, pero sí la opinión pública tendría otra información de cómo actúa la principal potencia mundial cuando pone sus pies en un país que no es el propio. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros hoy en el programa y por ese análisis importante sobre un tema también que realmente implica la seguridad mundial, es importante para todos. Un abrazo, gracias. Igualmente. La decisión de la Corte Penal Internacional de no investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán es como darle a Washington una licencia para torturar, masacrar y matar con plena impunidad. Aunque Estados Unidos no se somete a la jurisdicción de la Corte Internacional, eso no exime de responsabilidad a la Corte de investigar y denunciar a los responsables por estos crímenes.